Hola queridos gradistas, bienvenidos a un nuevo repaso de Asegura tu Grado. El día de hoy vamos a viajar hasta contratos y vamos a hablar específicamente de uno de los efectos del contrato de compraventa, el saneamiento de la evicción. Un efecto que conforme el artículo 1444 del Código Civil es de su naturaleza. Esto quiere decir que si las partes nada dicen, se encuentra considerado dentro del acto, pero que si las partes así lo deciden, puede ser removido de él. Entonces, volvamos al saneamiento de la evicción. El saneamiento de la evicción surge de la obligación del vendedor de otorgar el goce útil y pacífico al comprador. En este sentido, si estamos hablando del goce útil, nos vamos al saneamiento de los vicios redhibitorios. Pero si estamos hablando del goce pacífico, nos quedamos y nos situamos en el saneamiento de la evicción. ¿Pero qué es la evicción? La evicción es la privación total o parcial de la cosa al comprador por sentencia judicial con causa anterior a la venta. De aquí, de este concepto, podemos desprender los diferentes elementos de la evicción. Privación total o parcial, causa anterior a la venta, porque si no le va a ser responsabilidad exclusiva al comprador, porque va a ser una causa posterior cuando ya estaba en su poder el bien. Y tercero, que sea por sentencia judicial, o sea, que haya proceso. Vamos a retomar eso en un momento. Pero tenemos que tener en consideración que de la evicción, del saneamiento de la evicción, surgen dos obligaciones, eventuales obligaciones, para el vendedor. Defender al comprador en este eventual proceso y además la posibilidad de poder indemnizarlo en el caso que la cosa efectivamente se produzca su evicción. Vayámonos al proceso. Una persona, un tercero, fuera del contrato de compraventa, demanda por acción reivindicatoria al comprador para que le restituya la cosa que le ha sido vendida. En este sentido, el comprador va a tener la oportunidad de poder citar a su vendedor. Es uno de los casos de intervención forzada de parte que tú ya estudiaste en disposiciones comunes o que estás a puertas de entrar ahí, ¿cierto? Ahora, se cita a esta persona. ¿Cuánto tengo para citarlo? 10 días más tabla de emplazamiento dependiendo de dónde se encuentra emplazado el vendedor. En este sentido, una vez que haya sido legal y efectivamente notificado, se entiende que va a tener el término de emplazamiento para tomar las siguientes actitudes: comparecer y defender, comparecer y llanarse o simplemente no comparecer. Si no comparece, va a ser responsable de la totalidad de la indemnización en el caso de que la cosa resulte victa. Si comparece y se allana, persiste la obligación de indemnización, sin embargo va a ser una indemnización parcial, que no comprenda ni las costas del contrato ni los frutos que hayan de restituirse al momento posterior a la contestación de la demanda. Pero si comparece y lo defiende, pueden ocurrir dos cosas. Primero, que ganen el juicio, comprador y vendedor. En ese sentido, la cosa no se considera evicta y por lo tanto no hay obligación. Su obligación ha sido satisfecha. Pero si comparece, lo defiende y pierde, también va a tener la obligación el vendedor de indemnizar los perjuicios que ha provocado esta evicción. Ahora hablemos del monto de la indemnización. ¿De cuánto va a responder en cada caso? Si la evicción fue total, si hay una privación total del bien, la indemnización comprende el valor del bien, comprende sus aumentos o mejoras, el valor de los frutos que ella ha debido de reivindicar, las costas del juicio y las costas del contrato. En cambio, si la evicción es parcial, surge una duplicidad. Si la evicción parcial es de tal magnitud que ya no le sirve o que no hubiera contratado el comprador en esas condiciones, se entiende que va a tener la posibilidad de pedir la rescisión y por lo tanto se van a devengar las prestaciones mutuas que correspondan. En cambio, si la evicción es parcial pero no de tanta magnitud, solo va a tener la posibilidad de solicitar la indemnización parcial. Para terminar, ¿cómo se extingue la obligación de saneamiento de la evicción? Primero, por renuncia, ya lo dijimos, es un elemento de la naturaleza. Conforme al artículo 12 de nuestro Código Civil puede ser perfectamente renunciado. Segundo, por prescripción, y acá debemos distinguir, porque dijimos que teníamos dos obligaciones, ¿cierto? Defensa e indemnización. En ese sentido, la obligación de defensa es imprescriptible. En el momento en que le sea demandado el comprador, va a poder solicitar la defensa de su vendedor. Sin embargo, la obligación de indemnizar sí prescribe en 4 años, salvo el monto que le corresponde por el precio de la cosa, que esa restitución se rige conforme a las reglas generales de 5 años. Y por último, se puede extinguir por causas legales, extinguiéndose de forma total o parcial. Parcial en el caso del allanamiento, conforme a lo que ya conversamos, ¿cierto? Perdiendo las costas del juicio y los frutos que debe reivindicar.
y además parcialmente en el caso de las ventas forzadas. O se puede perder totalmente o extinguir totalmente la obligación de saneamiento de la evicción cuando el comprador se somete a arbitraje sin autorización de su vendedor, en el caso que haya perdido el juicio por no poner una excepción propia del comprador o directamente porque la posesión se ha perdido por causa del comprador y no del vendedor, que era lo que retomamos, causa anterior a la venta. Si la causa es posterior, ya no nos sirve. Eso ha sido todo con respecto al saneamiento de la evicción. Esperamos que te haya sido de utilidad. Nos vemos en un próximo repaso de ATG y por supuesto en nuestras interrogaciones. Cualquier duda, quedamos atentas. Saludos.